Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eli, ¿cómo andás? Dame un Muy segundito que bien. estoy haciendo entrar a todos tus compañeros. Me da ¿Sí? miedo, son muchísimos. Parezco el hombre orquesta. Los voy haciendo entrar, hablo, miro. Espera que... me pasó un montón más. Emitir. Discúlpenme, no puedo hacer todo al mismo tiempo. Bueno, ahí me parece que ya entró toda la gente. Bueno, Ingrid Olmedo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este tercer encuentro de clases teóricas. ¿Cómo andan? Hola, ¿Bien? buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va, Lo Liato? que les voy a ¿Todo bien? pedir, chicos, dentro de las posibilidades, por ahí algunos me dicen no tengo datos, no puedo, se me rompió la cámara, pero lo que les voy a pedir, lo ideal sería que liberen, les digo siempre lo mismo, ¿no? Que liberen las cámaras, así nos podemos ver las caras. Es más lindo y aparte, bueno, lo vamos a ver ahora cuando vemos la clase y la evaluación, le sirve al docente para poder ver las reacciones, según la cara que me ponen, si entienden, si no entienden. Es más ameno, habla de buenas prácticas de Zoom, poder vernos las caras, compartir, se crea otro vínculo, es otra modalidad de trabajo, para mí mucho mejor. Y de paso los invito, como siempre, a liberar los micrófonos. Si están en un lugar donde no hay ruido, donde hay silencio, libérenlos. Si hay mucho ruido, los pueden, pueden silenciarse y cuando quieran hablar, intervienen. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Intervengan, pregunten, repregunten, aportes, todo es bienvenido, ¿sí? La idea es que sea un intercambio esta clase, que no sea un teórico una clase en un solo sentido. Bueno, me gustaría ver más caras todavía, porque veo que tengo muchísimos, pero muy poquitas caras. Desde ya le agradezco a los que, bueno, por estar. Alan, dale, no te escuché. Bueno, ahí veo No, profe, perdón, porque recién ingresé, no podía entrar, no me tomaba la contraseña y ahí Juan, un compañero, me pasó el link, disculpame. buenísimo. Igual el link está en la página, ¿sí? En la página de Sí, la cátedra van a clases teóricas y ahí están los 3 links. Igual por las dudas, ni bien entramos, yo puse a grabar la clase, así que quédense tranquilos, cuando termine la clase, la subo. Bueno, se me rompió la notebook, perdón, no hay ningún problema, y bueno, algo más que me han puesto por ahí. Vamos a la clase en sí. El tema de hoy, habrán visto en la página de la cátedra, bueno, lo habrán visto y supongo que teníamos autores como Rancière, Escudero, Gayol, Parente y Freire, lo estoy leyendo cambiante porque no me quiero olvidar de ninguno. Supongo que ya han leído, que vienen con muchos aportes para hacer. El tema de hoy es prácticas, enseñanza y evaluación. En realidad es muchísimo. Yo estaba mirando mis Power viejos que utilizaba para dar estas clases y releyendo, y esto generalmente en el año normal lo damos como en 3, 4 clases teóricas, así que hoy me desesperaba porque tenía que ir como tachando temas, sacando autores, sacando filminas, y la verdad me ponía mal porque digo, bueno, qué lástima esto que si bien se puede hacer referencia, algo había que elegir. Así que como hoy no vamos a llegar a dar todo, y van a quedar temas, los invito a entrar al foro de intercambio de las clases teóricas. O sea, el teórico no termina acá hoy lunes. Hay un foro abierto y los invito a que entren a ese foro, que hagan aportes, que hagan preguntas, que contrasten lo que esté escrito con lo que ustedes creen. No hay ningún problema en que den sus puntos de opinión, sus pareceres, sus experiencias, para hacer esto un poco más rico. Ya que tenemos esto de la virtualidad, aprovechemos las ventajas que tiene, que es seguir viéndonos. Así que bueno, desde ya están invitados. Bueno, y vamos a tratar de, en estas 2 horitas que nos quedan, esperen que hago entrar más gente, en estas 2 horitas que nos quedan, tratar de, bueno, ver lo más que podamos con respecto a estas temáticas, ¿no? Prácticas, enseñanza y evaluación. Muy bien, ¿están listos? ¿Empezamos? Yo voy a compartir pantalla. Generalmente cuando comparto pantalla me cuesta mucho, no veo el chat, no veo si alguien está entrando. Si ustedes leen que de casualidad alguien escribe algo en el chat y yo no lo vi, avísenme.
Si ven que algún compañero les manda un mensajito que quiere entrar, me avisan, porque es como que se me complica un poquitito. Bueno, vamos con el Power que preparé para un poquito organizar las ideas. Bien, y ahí admito gente, y vamos a tratar de hacer esto un poquito más grande, así veo un poco más de gente. Bueno, bien, a ver, vamos a ver quién rompe el hielo. ¿Qué estamos viendo ahí, chicos? A ver, Romy Pisano, que siempre me habla, es la... ¿Qué haría yo de mis clases sin Romy Pisano? Te tomo como Soy un ejemplo, ¿no? reincidente. Agarré así, mira, Soy pero fue de reincidente casualidad. porque estuve en el primer cuatrimestre y No, me tuve que ir porque me faltaba una correlativa. bueno, hay que ver el lado positivo. Todo tiene... ¿Y cómo andás? Bien, supongo, ¿no? Tenés todo. Bien, bien. Bien, No, vamos. la semana que viene rindo, la semana que viene. Bueno, vamos. Suerte la semana que viene, ¿sí? Bien, te puede ayudar Federico, Emanuel, Marcos. ¿Qué ves acá? Cuéntenme qué están viendo. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Que es una clase, ¿Qué es una clase? Bueno, habrán dado cuenta que el obvio. tema de hoy es prácticas, enseñanza, y paralelamente con los trabajos prácticos, así como primero dimos proyecto, ya estamos más metidos en la clase de educación física. ¿Y por qué decís que es una clase? A ver, contanos. Porque hay un docente enfrente y alumnos prestándole atención. Obviamente sentados Bien, a mirándola. ver, ¿y por qué decís que es un docente? No, no sé, supongo. ¿Y por qué supones que es un docente? Te pueden Creo que ayudar, está ¿eh? Es alguien enseñando, como queriendo explicando explicar algo algo. con las manos así, como queriendo explicar haciendo este movimiento, no sé, me imagino que es eso. Bien, nosotros tendemos a pensar cuando lo vemos así que es una clase, en principio. ¿Sí? Si yo acá tengo que meterme menos filminas, ¿no? Cuando tengo más tiempo, estamos en humanidades, después les pongo una clase de nivel inicial que están sentados de otra forma, en redondel, con otras lógicas. Si ustedes ven esta clase, hasta se atreverían a decir, es una clase de facultad, por decirlo de alguna manera, o de secundaria podría ser. ¿Sí, Romy? Sí, Muy sí, bien. sí. ¿Y por qué decís que es la docente? Porque está más cerca del pizarrón, está al lado del escritorio, Bien. supongo que por eso. ¿Qué más? A los chicos no los veo uniformados, o sea, puede que no sea un colegio secundario o que sea un colegio secundario y no lleven uniforme. Bien. Igual no sé si es secundario porque estoy viendo uno medio peladito, medio como el profe, ¿no? Que dudo que sea edad de secundario. No sé si lo ven acá, lo estoy marcando en Sí, el la mouse. verdad puede ser ¿Sí? más grande. ¿Sí? Parece ser más grande, no sé. Y se supone que por ahí podría ser el docente que se sentó y fueron estos para acá, porque, a ver, si nosotros nos juntaríamos todos ahora este fuera nuestro primer teórico en la Facultad de Humanidades, y están esperando al profesor, y entro yo, no me van a decir, cursás en esta comisión. Todos dirían, y seguro que es el profesor, o sea, no hay mucha vuelta para darle, por una cuestión también de edad, ¿no? De alguna manera vos dirías, bueno, es el más grande, está parado en el frente, en la disposición, ¿sí? Bien, obviamente esto está bien, como dice Romy, es una clase, no sé si es un alumno que está en una clase especial o si es el docente, lo que sí, cuando nosotros lo miramos, lo primero que tendemos a decir es, esto es una clase, esto es una práctica de enseñanza, ¿sí? ¿Por qué podríamos decir que esto es una práctica? ¿Tienen idea? ¿Quién me ayuda mientras voy admitiendo más gente? Sí, yo ahí para ayudar a lo que decía Romy y Leo, es como Sí, esto de la famosa escuela que hemos aprendido a internalizar desde la modernidad, como esa ya disposición de los cuerpos, como que lo primero que te sale es una clase, quienes están sentados son los estudiantes, quien está adelante sería como el docente, como es lo primero que se nos ocurre, pero también en este caso puede ser una compañera que está exponiendo un tema, pero en principio esto de decir es una clase tiene que ver en cómo hemos aprendido cómo está el inmobiliario, cómo estamos sentados, hacia dónde siempre estamos mirando. Pocas veces siempre se muestra o en la actualidad está pasando más de ver clases en ronda, o con otra disposición de los bancos, o que no haya también un pizarrón en el medio que se esté hablando, o con una hoja en la mano, digo, es como distintas posibilidades. No, seguro, Joaco, y aparte también vos tenés, hay un hábitus
que te precede, ¿no? A ver, a vos no se te ocurriría entrar a hacer una clase teórica y sentarte en el lugar del profesor, porque si no, este es el lugar del profesor, el alumno se sienta acá, o sea, uno ya, sin pensarlo, ¿no? Son cosas que uno las va haciendo y es como que ya está naturalizado. Ah, no, yo soy alumno, yo me siento acá, yo me paro. Son cosas que pasan. Y para el concepto de práctica, yo tomé varios Y autores. perdón, quiero hacer ¿Sí? una Dale, aclaración Eli, todo también, lo que que es, quieras. y también es pensar una clase de aula, Dios, haciendo la salvedad y la diferencia entre las clases de aula y las clases de patio, como que nos toca a nosotras. Totalmente de acuerdo. Son otras lógicas, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Es otra lógica. Pero bueno, bueno, ahora lo vamos a ver porque así no me adelanto. Bien, para ayudarnos, tomé el concepto de práctica. Bueno, esto es de Foucault, ¿no? Lo trabaja muy bien Castro, que es como que nos los da ya como más entendibles para nosotros los mortales, ¿no? Entonces, él plantea las prácticas como formas de hacer, pensar y decir, ¿no? Caracterizadas por una racionalidad, que es un poco lo que recién decía Joaco, ¿no? O sea, yo cuando voy a la clase me comporto de una manera, bueno, me pienso de una manera, hablo de una manera, me manejo, ¿sí? Eso tiene que ver con cualquier tipo de prácticas, ¿no? No solamente con las prácticas de enseñanza. Él habla de prácticas en general. Vamos a hablar de prácticas y después vamos a bajar a prácticas de enseñanza. 2 minutitos nada más, ¿sí? Caracterizados por una racionalidad, por una generalidad y por una sistematicidad. ¿Dónde está la racionalidad acá? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la racionalidad que hay acá? Perdón, me estoy adelantando, quiero ir uno para Yo atrás. por ahí fuertemente creo en lo que te decía, ¿no? En la disposición de esto, de cómo uno ingresa a ese espacio y cómo lo ocupa, cómo se ha internalizado esto que vos decías, Leo, Pero vos fijate que esa disposición responde a una racionalidad. Todos están mirando a uno. Tiene que Una ver simultaneidad. con que el profe, perdón, no sé quién estaba hablando, Sí, sí, tiene que ver No, con que disculpa. suponemos y racionalizamos que el profe es el que tiene el saber a transmitir hacia los alumnos. Eso en principio, ¿sí? Suena feo, ¿no? Saber a transmitir, pero bueno, es una lógica que ha sido impuesta dentro de la modernidad y la educación, ¿no? Que el que tiene el saber es el docente, ¿no? El alumno no, y entonces, bueno, él se para al lado del pizarrón para poder hacer esquemas, para poder explicar lo mejor posible, y los alumnos en otra situación. Inclusive, fíjense que hasta los alumnos están sentados, el profesor está parado, está más alto que los alumnos, o sea, hay una cierta racionalidad que es, bueno, si el docente es el que tiene el saber, tenemos que mirar, una disposición que tendría que ir en relación al docente, que es el que tiene el saber, ¿no? Por una generalidad, es lo que decían. Ustedes dicen, es una clase, es probable que si estaríamos en la Facultad de Humanidades y vemos una clase, tendríamos esa disposición. Y en la clase al lado la misma, y en la clase al lado la misma, y en la clase al lado la misma. O sea, hay una generalidad que está dando eso. Y como bien... ¿Podría decirse que por una ideología? Sí, obviamente Así que hay una como, ideología. así como lo dice el Tusser, ¿no? Como una forma de posicionarse y de accionar Y frente no, a los no, sujetos y frente seguro, al mundo. y vos fijate que todo esto, esta racionalidad, esta generalidad, esta sistematicidad, porque bueno, este sistema, ¿no? Alumno, docente, este combo que se hace, o este sistema que se arma, contemplan dimensiones del saber, del poder y de la ética, que es lo que estás diciendo vos, Eli. O sea, todo tiene que ver también con una forma de entender esa práctica, ¿no? Bueno, o de posicionarse dentro de esa práctica. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que Y vos Leo, decís. Sí, ahí para sumar que una de las compañeras dijo lo de la clase de educación física, lo que es en el sí. patio, yo que te conté que ando ahí por el IEF y me he puesto a mirar clases, la disposición no cambia tanto, solo que no hay bancos, digo, en cuanto a cómo se ocupa el espacio, el docente parado en un lugar y los estudiantes sentados, en este caso en el piso, pero todos agrupados y mirándolo a él, como siempre él el que detenta ahí el núcleo, ¿no? Y yo no le echaría la culpa a los estudiantes en eso, porque si bien es una práctica, es una clase, es una práctica de educación física, la clase de educación física es una clase de educación. O sea, para los alumnos, sigue en otra disposición, Claro. pero sigue esa lógica de que llega el profesor, que lo escuchamos, que tiene el saber, que repetimos lo que él dice, que le hacemos caso, o sea, que es parte de nuestro hábito, ¿no? No se dan cuenta los alumnos.
Es Los probable docentes que... yo tampoco. no es que lo culpo, yo digo que se traslada como la No, pero disposición. digo, no culparía ni al alumno ni al profesor. Es probable que acá podamos hacer un juego entre lo que dice Eli y lo que dice Joaco, ¿no? Que Eli dice, sí, pero fíjate que la lógica de la clase de educación física es otra. Entonces yo diría, sí, es verdad, por otro lado es otra disposición, sin embargo, todas las clases de educación física tienden a parecerse. O sea, si vos vas al CEF, ves que hay 5 o 6 clases, o al Instituto de Educación Física, 5 o 6 clases paralelas, y todas serían clases de educación física. Pero hay una diferencia. Ahora vamos a ver cuál. Mientras que Joaco diría, el aporte que hace Joaco acá es decir, sí, ojo, hay otra disposición, pero no tan distinta, porque termina siendo de alguna manera una práctica educativa, por decirlo de alguna manera. Yo voy un poquito más adelante, porque si no nos vamos a quedar acá, y hay muchísimo para dar hoy. Y a ver, ¿quién me ayuda con esta? Que esta es buenísima. ¿Qué es esto? Esto es una clase de educación física solo para mujeres, me parece, y lo pensaría como una gimnasia sueca o danesa, así en el lugar. Una gimnasia sistemática y simultánea, eso sin duda. Bien, ¿qué más? Por repetición, digamos. ¿Qué más? Por imitación, repetición, en donde ellas asimilan ese movimiento, pero acatando la orden del profe en todo momento. Sí. No hay un ida y vuelta, digamos, es una simetría muy marcada entre profesor y alumno. ¿Y está mal o está bien? Es lo que se daba en ese momento. Para el Es momento, lo que se daba, Soledad. Nadie me habló acá bueno, de qué época es esto, de qué año es. Esto y es un ella, saber la significativo en ese momento a dar, claro, supongo. es lo O que sea, es Tampoco un puedes saber, juzgar no se puede juzgar si está mal o está bien, porque también claro, Correcto, para el el momento valor, era ¿no? eso. No también sabes es el la previa, concepto no de sabes el educación contexto. física que tenían en ese momento. Claro, profe. pero fíjense que ustedes me están diciendo, es una clase de hace, no sé, ponele, de la década del 50, del 60, del 70. ¿Por qué? Porque la educación no es mixta, es solamente para mujeres, porque están haciendo ciertas prácticas, medios lo que sería para Muscamosto, ¿no? El estilo comando, están repitiendo un patrón, lo hacen todas iguales, el tipo de ropa, o sea, hay un montón de cosas que yo siempre tomo esto para dar esta idea de que las prácticas educativas son prácticas sociales. Yo diría, dentro del gran conjunto de las prácticas sociales, hay un subconjunto chiquitito que son las prácticas educativas. Y al cambiar la sociedad, cambian las prácticas sociales. Por lo tanto, cambian las prácticas educativas. Al cambiar la sociedad, van cambiando los tipos de clases. Entonces, nosotros esto, yo les veía las caras, un poco se reían, ¿no? Queda como medio anacrónico, ¿no? Pero también nos da esta idea de que la educación es una práctica social, ¿sí? Acá ya nos metimos un poquito más con Cuyen, porque al principio tomamos a Foucault, o en este caso a Castro, para darnos la idea de lo que es una práctica, pero ahora estamos bajando de una práctica a una práctica educativa, que acá nos ayuda bastante Cuyen, ¿no? Que nos dice que la educación es una práctica social, una interacción con una dimensión ético-política, que es un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Todo docente, cuando va a dar una clase, tiene un posicionamiento, y ese es un posicionamiento ético. Él da lo que él cree que está bien, lo que se debería dar, ¿sí? Y ese es un posicionamiento también político. Y cuando decimos que las prácticas de enseñanza son políticas, verdaderamente son actos políticos, ¿sí? Son actos políticos desde una ética, ¿no? Bueno, que consiste en la formación de sujetos sociales, un proceso que es complejo, eso no está diciendo nada nuevo, y que tienen diversos escenarios sociales. Y esos escenarios sociales tienen lógicas propias, con códigos más o menos restringidos, movimientos más o menos pautados, etc. Y esto nos diría un poquito que nos estaría explicando que no todas las prácticas son iguales, ¿sí? Porque hay distintos escenarios sociales, y cada uno de estos distintos escenarios tienen lógicas distintas. Por ejemplo, las lógicas de una clase de educación física no son las mismas lógicas que una clase de matemática o una clase de lengua. Por eso es que hoy me decían, y no, pero la clase de educación física no es igual. No, está bien, tiene otros códigos, tiene otros movimientos, ¿no? Otros movimientos más o menos pautados. Movimientos en el sentido, no de que me muevo, sino de tiempos, de lógicas, ¿sí? Tiene que ver fundamentalmente con esto.
Bueno, iba a dar un ejemplo, pero no, porque si no me voy, no me van a dar mucho los tiempos. Y bueno, y aparte de Cuyen, para tomar 3, 4 autores que estamos viendo con la cursada, yo acá saqué bastante, pero bueno, algo me quedó. ¿Qué nos dice Edelstein? Las prácticas de enseñanza, esperen que admito un compañero, son significadas como prácticas sociales complejas. Yo me voy a quedar con esta idea, lo vamos a trabajar ahora, ¿sí? Que en el intento de ser comprendidas requieren su abordaje desde múltiples dimensiones. Para referirse a ellas, se alude recurrentemente a la clase y el trabajo en el aula. Por eso, esto un poco nos da lugar a la clase de hoy, ¿sí? Que es prácticas de enseñanza, pero paralelamente estamos dando la Perdón, clase Leo. de la educación física. Sí, Te hago una consulta. sí, sí. En la diapositiva anterior habíamos dado la definición de lo que es práctica educativa. Sí. ¿Sería lo mismo que prácticas de enseñanza? Yo entiendo que no, pero ¿cuál sería la No diferencia? es lo mismo la educación que la enseñanza, ¿sí? La enseñanza es un proceso más técnico, por decirlo de alguna forma. Yo tengo que enseñar algo. La educación abarca otras cosas, abarca valores, ética, es otra cosa que ver, es otra cosa. Si bien hay una relación, prácticas de enseñanza, prácticas educativas, podríamos decir que una cosa es enseñar y otra cosa es educar. Educar, yo lo entiendo, más que enseñar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Me gustaría educar alumnos y no enseñar, ¿sí? Y la educación es un proceso, la enseñanza es un proceso llevado a cabo por el docente, independiente del proceso de enseñanza, llevado a cabo por el alumno. Yo hoy podría estar enseñando, ¿sí? Pero capaz que, no sé, Emanuel López, por dar un ejemplo, me está mirando, pero está pensando en otra cosa, y bueno, yo enseño, pero que yo enseño no quiere decir que él aprenda. O podría pasar que yo le doy un concepto, una idea, y no sé, Yamila viste, se la queda pensando, le rebota en la cabeza, a la noche se va a pegar un baño, entonces con lo que dijo Leo yo lo relaciono, y ahí se produjo el proceso de aprendizaje. O sea, son dos procesos distintos. La enseñanza es un proceso, la educación es algo más íntegro, por decirlo de alguna manera. La profesora titular de esta cátedra, hace muchos años, tenía un dicho que era buenísimo, cuando vemos esta diferenciación de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que decía que el alumno aprende, siempre decía el mismo dicho, yo me reía porque le iba a ver los teóricos y ya me lo sabía de memoria, que el alumno aprende con el docente, sin el docente y a pesar del docente. O sea, se dan, y si no piensen ustedes, los docentes que han tenido por ahí en su formación y cuántos que les han servido y cuántos pese a ser menos ustedes aprendieron. O sea, tampoco es una relación directa que porque uno enseña, el otro tiene que aprender. Sería una postura un poco conductista, por decirlo de alguna manera. Uy, se me fue Edelstein. Bueno, igual esto de Edelstein venía por el tema, yo lo tomo, bueno, para ver cómo la enseñanza se ve como este proceso que se da en el aula, o en nuestro caso sería en el patio. Desde mi punto de vista, la clase, la enseñanza tiene que ver más que con la clase, ¿sí? Entran otros procesos cuando yo pienso el proceso, no es lo que se ve en la clase en sí, pero sí podríamos decir que que la clase es el corazón, ¿no? de estas prácticas de enseñanza. Y me quedo con esto que son prácticas sociales y son complejas. ¿Sí? Vamos tomando un poquito de cada autor como para que nos haga un pequeño aporte con respecto a las prácticas de enseñanza. Y por último, esto que me encanta, son distintos autores que me van dando distintas ideas para poder hablar de las prácticas o para que ustedes intervengan. Esto que nos dice Bourdieu, que dice, las prácticas no se dejan deducir ni de las condiciones presentes, que parecen haberlas suscitado, ni de las condiciones pasadas que han producido el hábitus, principio duradero de su producción. ¿Quién me explica lo que está diciendo Bourdieu acá, mientras leo rapidito los chats? ¿O quién le explica a sus compañeros? ¿O quién hace un aporte sobre esto? ¿Ya uno?
Para mí, Leo, te digo, y compañeros y compañeras, yo digo, lo que entendí es como que digo, que nos quiere transmitir que digo, que las personas estamos atravesadas por múltiples dimensiones que que no nos determinan del todo, pero que sí nos van condicionando nuestros modos de hacer. Que digo esto de que a veces hablamos o en algunos momentos hablamos de la paradoja de la corporalidad, la paradoja de las escuelas, de que no es todo lineal ni es todo del no se puede, sino que hay como vetas e intersticios en donde se puede, esos grados de libertad, de autonomía que podemos ir mechando entre lo que está condicionando y lo que está determinando de alguna manera, que hay momentos de acción para Se poder puede modificar inferir ciertos elementos. Sí, yo también entiendo también que que son como prácticas sociales que obviamente están producidas por condiciones que se generaron antes y están modificadas por condiciones que se dan en el momento. Sí, acá hace un doble juego para mí el autor, ¿sí? Porque por un lado tenemos un hábitus, ¿sí? Que tiene que ver cómo fueron estas clases pasadas, que hace que de alguna manera las determinan las prácticas, porque es verdad, o sea, yo aprendí, tengo una historia personal que me ha condicionado y por eso doy clase de esa manera, y ustedes también tienen una historia personal como alumno, y hay un montón de cosas que naturalizamos, entonces las prácticas se van dando de una manera determinada por eso que se dio. Pero por ahí, también por otro lado, por esto que hoy habíamos dicho, que son prácticas complejas, hay un montón de situaciones que se van dando durante la práctica, ¿sí? Esto lo trabaja muy bien en el Diccionario de Educación Física, Pinedo y Luliano, así que no es bibliografía de la cátedra, pero está muy bueno, porque lo explica muy simple, muy lindo para entender. Pero por otro lado, estas prácticas yo no puedo saber cómo van a ser, ¿sí? Yo no puedo saber cómo va a ser la clase. A ustedes les pasa, o a mí me pasó, yo hoy pensaba en una clase, tengo un Power, tengo todo armado, pero no sé qué me va a decir Eli, no sé qué me va a decir Joaco, no sé qué me va a decir, no sé quién hablaba también, Romy, o otro no habla, o los silencios, o situaciones que se van dando, ¿sí? Por un lado, hay un y hábitus, yo creo que, ¿sí? perdón, que perdón que interrumpa, No, me porque a encanta mí que lo que por ahí dale, dale. lo que me hace pensar esta frase es la capacidad transformadora en sí misma que tiene la práctica, o sea, la capacidad esa de transformación constante que tiene, a pesar de que hay condiciones que ya ha pasado, que tiene algo que decir, pero que a su vez, desde la misma práctica puede producir cosas nuevas. Me hace pensar eso, esa frase, no sé por Sí, qué. sí, sí. No. Bueno, te podría dar 800.000 ejemplos que me han dado en seminarios que he tomado. Lo que pasa es que tampoco me quiero ir, ¿no? Para el otro lado, pero un poco yo siempre tomo, viste, algunos autores, a él, a Foucault, a Bourdieu, ¿no? Como para, no vamos a poder hablar de toda la práctica, pero para poder tomar algunas cositas y dimensionar la complejidad, porque a ver, hablamos de las prácticas de enseñanza, porque dar clase es una práctica de enseñanza, y esto nos permite, desde una visión más holística, más macro, dimensionar cuál es la complejidad, por decirlo de alguna manera, que tienen las prácticas de enseñanza. Bien, y para cerrar esta introducción, ahora nos vamos a meter a hablar de la clase, todo, bueno, de lo que es la enseñanza, de lo que son las prácticas. Me quedo con esta definición, que para mí es la más válida, que tomó Andrea Rodríguez cuando hizo el programa de la cátedra. ¿Leyeron el programa de la cátedra? Chan. Bien, dos cosas. Al Primero, principio, Leo. al principio, bien. Dos cosas. Primero, me estoy por quedar sin tiempo, porque por ahí me metió. No tengo reloj acá, porque como estoy con el Power, no puedo ver el reloj. Cuando se corte, volvemos a entrar con el mismo usuario, ustedes ya saben. Eso por un lado. Ya lo dije, me quedo tranquilo y ahora hablo tranquilo. Es muy interesante leer el programa de la cátedra. ¿Por qué? Porque el programa de la cátedra, independientemente de que está el 95% de las preguntas que ustedes hacen, ¿sí? Hay algo técnico que tiene que ver con las materias obligatorias, está todo ahí, ¿sí? Hace referencia al régimen de promoción y enseñanza, pero más que nada, independientemente, bueno, que marca cómo es la estructura organizativa de la cátedra, todo,
hace un posicionamiento de las prácticas de enseñanza, cómo la cátedra entiende las prácticas de enseñanza, que para mí es, no quiero ser muy chupamedias, no quiero decir que es brillante, pero es muy bueno, porque un poco sintetiza, o sea, todos nosotros que venimos trabajando juntos, yo estoy en la cátedra, imagínense, entré de ayudante de Andrea en el año 99, o sea, venimos trabajando hace 20 y pico años juntos, y con las mismas ideas, y cursando con los mismos autores, todo, hace una síntesis muy interesante de cómo se entiende la enseñanza, de cómo se entienden las prácticas. Y eso, ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero les va a permitir también posicionarse dentro de la enseñanza. Bueno, Andrea toma una definición, acá dice en Foucault, pero en realidad la definición es de Deleuze, ¿sí? Estos sociólogos franceses. Yo pongo acá, que dice el programa de la cátedra, ¿no? Dice, la práctica, está bárbaro, la práctica es un conjunto de conexiones de un punto teórico a otro, ¿sí? Para romper con este dualismo teoría-práctica, ¿no? Es conexiones de un punto teórico al otro. Y la teoría, un empalme de una práctica con otra. O sea, es un conjunto de conexiones de un punto teórico a otro, ¿sí? De teoría, yo lo interpreto así, ¿no? Yo tengo teoría, pero la tengo que llevar a la práctica para contrastarla, para volver a generar nueva teoría. Y por otro lado, estas prácticas que yo doy necesitan un empalme con la nueva práctica, y cada vez que hacemos práctica, generamos teoría. Ninguna teoría puede desarrollarse sin encontrar una especie de muro, y se precisa de la práctica para agujerearlo. Yo puedo tener una gran teoría, pero si no la llevo a la práctica y no da resultado, no sirve, habrá que generar una nueva teoría. Y si la práctica me dice que esa teoría no sirve más, se me cayó ese paradigma, por decirlo de alguna forma, tendré que generar un nuevo paradigma, un nuevo marco teórico, para que me dé luz sobre esas prácticas que yo voy a hacer, ¿sí? Está bueno y sirve para ver un poco, ¿no? Esta relación, ¿no? Como una se va metiendo dentro de la otra, y de esa manera entendemos la práctica, ¿sí? No como curso didáctica, curso de pedagogía, tengo un marco teórico, y ese marco teórico voy y lo aplico en la práctica, y ver la práctica como una aplicación de teoría, sino la misma teoría, la misma práctica, las mismas clases producen teoría. Porque cuando ustedes dan clase y contrastan sus saberes mediante procesos reflexivos, están generando teoría permanentemente. Más que teoría, están generando saber, que es un saber docente. ¿Me siguen o lo enredé mucho? Porque los veo con unas caras. Sería como una retroalimentación, un feedback entre teoría y práctica. Sería Y retroalimentación. acá juega mucho también, por ahí Sí. un poco entrando a otro tema del Zoom, del encuentro de hoy, el tema de la evaluación, ¿no? Cómo influye esto de poder ir constantemente evaluando nuestra práctica y generando nuevo saber. Lo que pasa es que está muy bueno lo que vos decís, Eli, porque aparte me das pie para la evaluación, que ahora nos vamos a meter y nos vamos a ir relacionando con la práctica. Vos sabés que yo, que tengo otra edad que ustedes, y fui formateado, podría decir, de otra manera, yo cuando tenía la edad de ustedes, entendía a la evaluación como un proceso que iba al costado de las prácticas de enseñanza. O sea, vos enseñabas, y después que enseñabas, evaluabas a ver si el alumno había aprendido o no. O sea, como que la evaluación era un proceso que yo enseñaba y después se evaluaba. Y en realidad la evaluación no es un proceso paralelo, al principio, al final o en el medio. Es un proceso que está metido. Yo permanentemente estoy enseñando, evaluando, enseñando, evaluando, enseñando, evaluando. Evalúo al alumno y me evalúo yo, porque si yo no hago una evaluación sobre mi práctica, que tiene que también ver un poco con los procesos de reflexión sobre la práctica. Lamentablemente, ustedes tuvieron la mala suerte de que, bueno, les tocó esta maldita pandemia y no podemos hacer las prácticas como a nosotros nos gusta. Pero si ustedes van, ahora que estamos metidos en la clase, al documento de cátedra y se fijan cómo está hecho el plan de clase, van a ver que cuando termina el plan de clase,
viene un punto que se llama análisis y reflexión. Y en ese análisis y reflexión de la práctica, ustedes tienen que reflexionar sobre lo que hicieron. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Se dio el propósito con los chicos? ¿No se dio? ¿Fueron acertadas mis estrategias? ¿No fueron acertadas? ¿Qué es lo que pasó? Y en ese análisis es donde yo digo, bueno, yo pensaba dar esto, y no se pudo dar, ¿y por qué no se dio? ¿Y en qué le pifié? Bueno, le pifié en las estrategias, vamos a suponer. Bueno, tengo que cambiar las estrategias, y eso me da lugar para pensar en la nueva clase. Y si cuando cambio las estrategias, ahora se dan los resultados que yo quería, bueno, estas estrategias eran más adecuadas que estas, y ahí yo voy generando conocimiento. Pero para generar Profe. conocimiento, ¿sí? Debe haber reflexión previa. Perdón. Sí. Dale, Andrea. No sé si se me escucha, me anda un poco mal la computadora. Perfecto. Para sumar a lo que decía Eli y a lo que decías vos de las evaluaciones también, desde nuestra perspectiva personal también tiene que ver en el marco teórico de donde nos posicionamos. Esa idea de la evaluación cualitativa que por ahí tenían ustedes cuando vos hacías la carrera, que de hecho está muy presente hoy en día. Perdón, ¿cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, quiero decir, esa idea de la evaluación paralela al proceso de enseñanza, que tiene que ver con algo medible y cuantificable, todavía está muy presente y tiene que ver con un marco teórico diferente. Quiero decir que la evaluación fue cambiando el concepto. Esto, no sé si se me entiende lo que quiero decir. Sí, yo te entiendo perfectamente. De evaluación, Justamente iba justamente a decir eso, que esto también tiene que ver, el tema de posicionarse con respecto a la evaluación, a un posicionamiento político con respecto a cómo vemos la práctica, los sujetos, a la educación y demás. Claro, con el posicionamiento de nosotros mismos respecto a la evaluación. Eso sí, yo lo que te diría, yo te entiendo lo que me querés decir, Andrea, me parece que estás confundiendo cualitativo con cuantitativo. Lo cuantitativo... Perdóname, ¿te dije cualitativo? Las dos veces, por eso te pregunté. Cuantitativo te quería decir. Sí, ahora vamos mejor. Bien. No, está bien. A ver. ¿Cómo te puedo decir? Acá hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera, sí, hubo una educación física que estaba más ligada, o sea, hubo distintos paradigmas y concepciones de la educación, no sé si la palabra es paradigma, hubo distintos posicionamientos de la educación física. Nosotros podríamos decir que tradicionalmente, cuando yo iba a la escuela, había una educación física que todavía está, que la podríamos denominar educación física dominante, hegemónica, o como la quieran llamar, vinculada, esto lo trabaja muy bien, bueno, esto lo trabajan varios autores, pero yo leí en un artículo que estaba muy bueno de, no me sale el profesor de didáctica 2, ¿cómo se llama? Bueno, ya me va a salir, no importa. Gómez. De Gómez, hay un artículo de Gómez que lo explica muy lindo. Hay una educación física vinculada fundamentalmente a dos cosas: a la mejora del rendimiento deportivo y la mejora de las capacidades motoras. Esa educación física, que es la que yo viví, está muy ligado a lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque si hay que mejorar las capacidades condicionales, a mí me hacían correr y después me tomaban el test de Cooper a ver si yo había podido mejorar mis valores. Yo cuando iba a la escuela me evaluaban y decían tantas flexiones de brazos en 10 segundos, había unas tablas, y eso tenía que ver con la mejora del rendimiento físico, por decirlo de una manera. Y en estos últimos años hay una educación física, que la podríamos llamar, no sé, contrahegemónica, en términos de Gómez, donde se ven otras cosas. No es solamente que corra mucho, que salte mucho y que tenga